Niños Cantores Televisión, Producciones Luz y Camino, presentan a nombre de Avícola Aeropuerto, la nueva visión avícola, Del Patio, frescura y calidad al día, Memphis Café, en el Centro Comercial Sambil, Burgol Muebles, en la Avenida La Limpia. Bienvenidos a Caminos sin Fronteras. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente el doctor René Mena González. Con él vamos a conversar sobre el psicoterror laboral, un tema muy en auge, pero que es poco hablado hoy día. Bienvenido, doctor. Gracias, Daniela. Gracias a tu audiencia. Siempre bienvenido. ¿Cómo podríamos definir el psicoterror laboral? Bueno, fíjate, es una palabra compuesta, ¿no? Tiene muchísimos, a nivel internacional, tiene muchísimos sinónimos, ¿no? Pero nosotros podríamos decir que es lo podríamos definir fácilmente como el acoso laboral o el acoso psicológico. A nivel internacional y en inglés se le conoce como mobbing y los norteamericanos lo llaman harassment, también le llaman bossing, ¿no? De manera que tiene muchas acepciones. Lo importante es saber que estos son una serie de técnicas que se utilizan para perjudicar al empleado, ¿verdad?, de una empresa, tanto pública o privada, en cualquiera de los dos órdenes, con la finalidad de sacarlo de su trabajo. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede traer este psicoterror laboral a las personas, al acosado? Bueno, fíjate muy bien, tú estás hablando de que hay dos sujetos, ¿no? Un acosado y un acosador. Y estás hablando de que esa persona o grupo de personas puede sufrir consecuencias. Efectivamente, las consecuencias que puede tener son de orden psicológico en primer lugar y por supuesto físicos también, porque si tú te pones a ver una persona que está siendo dañada moralmente en su trabajo, se le descalifica, no se le toma en cuenta, se le cita reuniones a las horas que no son, se le dice que su trabajo no sirve, se arrincona, por ejemplo, una de las cosas que pasan es el aislamiento del resto de los trabajadores, por ejemplo, se le quitan funciones, se baja de cargo, generalmente no por nómina, pero sí en cuanto a responsabilidades. Se le quita la comunicación con el resto de la empresa, se le quita el acceso a los teléfonos, a internet, computadoras, etcétera. Entonces, eso por supuesto que impacta muy negativamente sobre la salud psicológica de ese empleado y eso por supuesto se va a manifestar en el cuerpo también, desde enfermedades como dolores de cabeza, mareos, contracturas musculares a nivel del cuello, cansancio. Y por supuesto, si esto se hace continuado, que generalmente para hablar de psicoterror laboral tenemos que hablar y definirlo como un fenómeno de acoso o conductas de acoso que ocurren por lo menos una vez a la semana por un periodo mínimo de 6 meses. De reunir estos criterios temporales, ¿verdad? Nosotros tendríamos que hablar de acoso. Entonces, por supuesto, estamos hablando de que es un tiempo largo y eso te puede incluso generar enfermedades graves como hipertensión arterial, diabetes. Yo he tenido varios pacientes en esta situación y, por decirte, hipertensiones arteriales muchísimos, agravamiento porque ya la tenían o desencadenamiento de la hipertensión en pacientes que no eran hipertensos. Y he tenido que llegar casos tan graves como pacientes que han perdido la visión porque han hecho un glaucoma agudo, que es el aumento de la presión intraocular de forma súbita, no es la forma crónica que nos da cuando nos ponemos viejitos, por estrés. Y los pacientes han quedado ciegos. Entonces fíjate lo grave que eso puede ser, de verdad que lamentablemente nosotros estamos viendo muchísimo eso, yo como psiquiatra que me desempeño pues a nivel laboral, es mucha la frecuencia con la que veo este tipo de cosas. ¿Y cuáles son los tipos de psicoterror laboral que se pueden observar pues en una empresa, en una institución? Porque a veces las personas no son conscientes de lo que puede hacer, que puede afectar al otro, hasta un grado, como dice usted, de una enfermedad crónica. Entonces, ¿cuáles son los tipos? ¿Cómo identificar cuándo es psicoterror laboral y cuándo es como que un tipo de enemistad o que no hay simpatía, pero que cuándo pasa ya al punto de psicoterror y qué tipos tiene? Correcto, fíjate. Es muy importante, ¿no? ¿Qué es psicoterror y qué no es psicoterror?
Como te decía anteriormente, para hablar de psicoterror tenemos que hablar de conductas denigratorias, ¿verdad?, hacia el empleado, que deben ocurrir por lo menos una vez a la semana y se deben mantener por un mínimo de 6 meses. Lo contrario, que no ocurra, simplemente uno los puede señalar como conflictos. Y todos podemos tener conflictos tanto con nuestros jefes como nuestros compañeros de trabajo de igual jerarquía o de menor jerarquía. Y eso no tiene necesariamente que implicar una sistematización de una conducta, que es lo que es el psicoterror, ¿verdad? Entonces lo primero es eso, definir qué es psicoterror y qué no es psicoterror. Una vez que nosotros tenemos estos criterios temporales y de acción de más de 6 meses y esta conducta repetida, ¿verdad?, que es sistemática, es organizada para dañar al empleado, entonces nosotros podemos clasificarlo de varios niveles, ¿no? De abajo hacia arriba, o sea, descendente, es el más frecuente y es cuando el jefe ataca a un empleado, por supuesto de menor jerarquía, o varios empleados se sienten acosados por el jefe, ¿verdad? También está al revés, el mobbing o psicoterror, que es ascendente, donde empleados de menor jerarquía atacan a empleados de mayor jerarquía, pudiendo ser el jefe inmediato o pudiendo ser el presidente de una empresa. Y por supuesto el mobbing horizontal, que sería el ataque entre empleados de un mismo rango. De manera que lo podemos clasificar de esa manera: ascendente, descendente y horizontal. ¿Y cuál es la importancia? Porque esto no se genera de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cuál es la importancia de educar a los niños para que no sean unos acosadores laborales en su adultez? ¿Cómo pueden ayudar los padres para que no lleguen a ese punto? Bueno, tu pregunta es bien interesante, ¿no? Porque justamente este tipo de conductas tiene que ver con rasgos de personalidad, ¿verdad? Es decir, cómo es la persona y cómo se siente la persona. Entonces, lo importante aquí entonces es identificar cuáles son las características del acosador y cuáles son las características del acosado a nivel de personalidad. Y eso lo hacemos nosotros los psiquiatras y también los psicólogos organizacionales. Lo primero entonces definir es la característica del acosador. Los acosadores realmente son personas muy egoístas, que desde un punto de vista clínico se le llama narcisistas, perseguidoras o persecutorias, que no toleran la competencia, que se sienten amenazados por sus inferiores o por colegas de su mismo nivel. Entonces, falta de autoestima, aunque pareciera que no es así. Entonces, ese sentimiento hace un sentimiento como de envidia, y entonces empieza cuando por alguna razón se engancha con un determinado empleado, que es como si hiciera clic, ¿no? Este empleado me hizo clic porque resulta ser que este empleado también tiene unas características que lo identifican. Y las características de estos empleados generalmente es todo lo contrario. Son empleados generalmente brillantes, o que tienen muy buen desempeño, o que quizás no sean muy brillantes, pero son muy eficientes. Son empleados que resuelven mucho en la empresa. Entonces, entra esta competencia y esta rivalidad con la jefatura, que entonces decide diseñar este tipo de cosas, de actuaciones, para lograr desplazar a estos individuos, porque estos individuos que son resolvedores, que son efectivos, que producen para la empresa, son una amenaza para los demás. Entonces eso genera esos sentimientos en estas personas con estas características, y entonces dicen, no, yo no los voy a permitir aquí en la empresa, y entonces hacen todo lo posible para dañarlos y sacarlos de la empresa. Sí, y los niños en ese caso, ya que, como dijo, las personas más vulnerables son como que las que son más efectivas en su trabajo, más laboriosas, responsables. ¿Cómo pueden hacer ellos, primero que todo, antes de pasar a la pregunta de cómo ayudar, cómo los padres pueden ayudar en la niñez? ¿Cómo pueden estas personas que son más vulnerables al acoso enfrentarlo? No dejar que tal vez estas actitudes vayan a afectar su trabajo, su calidad de trabajo. Bueno, justamente una de las cosas, en primer lugar, que debe hacer la persona es identificar que está siendo agredido, ¿no? Sistemáticamente. Hay personas que creen que eso es normal y que creen que el jefe tiene derecho de gritar o de malponerte o decirte que tu trabajo no sirve y tirártelo en el escritorio, o que tus compañeros te agarren las nalgas o te hagan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo primero es, cuando el paciente llega o el empleado llega, es decirle en base a qué situación está expuesto.
¿verdad? Mira, uno hace el interrogatorio, uno como profesional se da cuenta, porque generalmente el paciente viene referido porque siente estrés, porque no puede dormir, porque tiene mucho cansancio, porque no rinde igual en el trabajo, se le olvidan las cosas, comete errores, ¿verdad? Entonces consulta. Alguien le dice, mira, ¿por qué no te vas a ver con alguien que sepa de eso? Y entonces terminan con nosotros. Y cuando nosotros hacemos el interrogatorio nos damos cuenta que la enfermedad que tiene ese empleado obviamente es un trastorno de ansiedad, en primer lugar, pero no porque le tenía que dar como enfermedad, sino que es generada por un asunto laboral, por un clima organizacional sumamente hostil, donde hay una persona o varias personas ejerciendo estas conductas de acoso. Entonces, nosotros nos identificamos eso y le decimos, mire, usted está siendo víctima de esta condición. Entonces, el empleado se da cuenta y entonces después, bueno, vienen una serie de acciones que puedo comentar ahora más adelante. Claro que sí. Vamos a seguir ahondando en este tema y cómo los padres pueden ayudar desde la niñez para que no se vuelvan unos acosadores laborales en su adultez. Ya regresamos. Continuamos aquí en Caminos sin Fronteras. Doctor, nos comentaba que hay muchos tipos de síntomas para que la persona pueda reconocer cuando es acosado. Y quedamos en el aire, quedó una pregunta, ¿no? ¿Los niños pueden convertirse en estos acosadores en el futuro? ¿Cómo pueden prevenirlo? Correcto, fíjate, muy buena esa pregunta. Yo diría que un equivalente, ¿no? O un tipo de conducta de acoso, en este caso de acoso laboral, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en los niños como el acoso escolar, que está lamentablemente muy de moda en la Maracaibo actual. Se le conoce comúnmente como bullying, ¿verdad? Y por supuesto, las características de la personalidad que existen entre estos muchachos, desde niños, adolescentes, hasta los adultos, es prácticamente la misma. Ahora, ¿qué pasa? Que lo importante es que nosotros podamos hacer prevención a este nivel. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos a un niño que está haciendo conductas de acoso y podemos incidir, tanto psiquiatras infantiles como psicólogos, sobre este tipo de conductas, enseñar a los padres y enseñar, por supuesto, a los maestros y a esos niños cómo modificar esas conductas tan agresivas para ser, digamos, modeladas a unas conductas mucho más adaptativas que en vez de destruir, construyan, podemos nosotros evitar que este joven pueda convertirse en un acusador adulto, ¿verdad? Por eso es que es importante intervenir. Sin embargo, pareciera que en los colegios hay muy poco conocimiento sobre eso, se le pasa muy por encima. Recientemente hizo un caso muy grave en el Liceo Los Robles, no tengo detalles, pero bueno, en internet, en YouTube, tú ves todas las acciones que ahí se hacen, incluso hay personas que piensan que eso es normal, ¿no? Ese tipo de cosas no es normal. Esas son conductas sumamente agresivas que buscan destruir a la otra persona, dañarla moralmente y psicológicamente, porque ese joven, aparte de los gritos que le hicieron, lo golpearon. Y además era desproporcionado, eran 2, 3 que estaban golpeándolo y todo el grupo que estaba mirando cómo este joven era golpeado, ¿no? Entonces... Sí, que no solo le decían, o sea, parecía que era como... un conflicto de que no, primero le dijeron se metió con el hermanito y después era como una revancha, o sea, no buscan como que desde pequeños desarrollar el diálogo. Exacto, aquí no existe el diálogo, ni en el bullying ni en el mobbing hay diálogo, ¿ok? Lo que hay es agresión. Yo voy a someter al otro por la fuerza, eso es lo que es eso, ¿verdad? Entonces, esto ha existido siempre, esto no es de ahora. Si tú, por ejemplo, ves películas de estas viejas norteamericanas, de muchachos en los liceos, te vas a dar cuenta que siempre hay síntomas donde hay un grupo de muchachos dañando a otros. De hecho, en las famosas fraternidades norteamericanas, cuando tú vas a ingresar a esas fraternidades, lo primero que te hacen es un bautizo, y el bautizo es una golpiza.
o unas conductas de humillación, donde te ponen desnudo, te golpean con raquetas o te echan salsas o ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es bullying. Y la persona que es muy sensible o que es vulnerable a estas cosas, hay algunas de estas personas que son acosadores que se enganchan y entonces empieza el daño que puede ocurrir durante toda la carrera universitaria de esa persona o durante toda la carrera primaria de ese jovencito. Entonces, por supuesto que es muy importante prevenir para que después esto no ocurra en la conducta de los adultos. Pero entonces ahí se mete otra cosa que se llama personalidad, que es una entidad clínica. Y la personalidad es lo que nos define a nosotros como seres humanos. Y es modificable mientras más joven uno sea, es decir, mientras más niño uno sea. Entonces se cristaliza o se fija a los 18 años, pero nosotros no podemos esperar llegar hasta los 18 años para tratar de cambiar este tipo de conducta. Esto tenemos que hacerlo rápido. Si nosotros vemos y nos damos cuenta de este tipo de conducta, tenemos que estar antes de los 9, 10, antes de los 8 años, tratando de modificar la conducta de ese joven y haciéndole entender a sus papás que esa no es la forma de resolver los problemas. Doctor, y andando más en el tema, la Organización Internacional del Trabajo dice que el 70% en el psicoterror laboral, los afectados o las afectadas en este caso son las mujeres. ¿Cuáles son las situaciones que se presentan en que la mujer está más afectada que del psicoterror laboral? ¿Cómo se identifica a la mujer cuando está sufriendo psicoterror laboral? Correcto, fíjate, muy bien, yo concuerdo con eso. Y por supuesto las estadísticas dependen de cada país, ¿no? Y Venezuela no es realmente uno de los pioneros en psicoterror laboral. Colombia lo hizo hace muchos años con la ley 10A, que la proclamó el presidente Álvaro Uribe. Países como España, por ejemplo, tienen una larga tradición de la lucha contra el psicoterror laboral. Suecia fue el país pionero. De hecho, el término en inglés mobbing lo acuñó un psiquiatra sueco que se llama Heinz Lehmann. Y por supuesto, la violencia de género es algo que siempre ha estado presente en los seres humanos y la mujer probablemente por su condición física de ser más débil, no psicológica, porque eso es solo físico. Yo creo que la mujer psicológicamente es bastante fuerte y tiene muchos recursos psicológicos para adaptarse a muchas situaciones que probablemente los hombres no pudiéramos, ¿verdad? Quizás por esos fenómenos, la dificultad que tienen, por ejemplo, para poder acceder aún todavía en estas fechas a que te paguen lo mismo por haciendo el mismo cargo que hace un hombre, ¿verdad? Siempre hay ciertas limitaciones, el hecho de tener un ciclo menstrual, el hecho de salir de permiso prenatal por tiempo prolongado, eso la hace más sensible a que las empresas la consideren menos rentable, ¿verdad? Porque obviamente las empresas se miden por horas hombre, ¿verdad? Y eso es lo que mide el valor de la empresa. En producción, ¿no? Entonces, si tú tienes un empleado que se reposa con frecuencia o tiene que darles permiso por maternidad y tiene 4 hijos o ha tenido 4 hijos, entonces imagínate, ¿no? Eso no cae bien, mucho menos si de pronto tú recién entras en la empresa contratada y resulta ser que al año o a los 6 meses sales embarazada. Eso puede hacer que las damas puedan ser víctimas de psicoterror. Ahora, ¿cómo una persona puede darse cuenta de que es víctima de psicoterror? Sea hombre o sea mujer, ¿no? En primer lugar, por supuesto, que sienta que moralmente está siendo atacado, ¿verdad? Que sus esfuerzos no se le recompensen, ¿verdad? Que si se le pide un informe, el gerente lo lea o de pronto el jefe y le otorgue o le diga, mira, esto hay que corregirlo, esto hay que mejorarlo, o muy buena presentación, o mira, de verdad te quedó mal, pero con mucho respeto. Cuando eso no ocurre así, sino que empieza a la persona a sentir que es denigrada, mira, esto no sirve, y eso se acompaña de gestos generalmente muy groseros, que pueden ocurrir tanto en privado como en público, ¿verdad? Dentro de los compañeros o dentro del ambiente laboral o en la oficina en privado, cuando por ejemplo te dicen que la reunión es a las 10 de la mañana y resulta ser que la reunión fue a las 8 y tú sabes que fue a las 8 porque no entendiste muy bien que la reunión era a las 8,
pero a las 10, y resulta ser que la reunión era a las 8 y te lo dijo así para que tú faltaras, ¿verdad? Cuando de pronto ahí tú ves que además de eso hay otras personas en la organización que también empiezan a sumarse a esta ola de denigración de tu trabajo, después empiezan a meterte con su vida personal, que si tienes un ojo caído, que qué feo tienes el cabello, que por qué caminas de lado, mira qué mal que quedó ese trabajo, el jefe dice que tú no sirves, allá abajo están diciendo que... Graban los trabajos, los errores para que el jefe vea... Exactamente, el jefe, porque estamos hablando del acoso más frecuente, ¿no? Que es del jefe hacia los empleados, ¿no? De menor jerarquía, pero acuérdate que eso tiene diferentes niveles, ¿no? Entonces, cuando ese ataque es sistematizado, que tú ves que no es una sola cosa, sino que es una y otra, y te estás sintiendo mal, ya podemos hablar de que hay algo que está pasando y que debes consultar con un especialista. Al regreso entonces seguiremos ahondando este tema y cómo las diferentes situaciones en que podemos encontrar el psicoterror laboral y cómo enfrentarlo. Ya volvemos. Continuamos aquí en Caminos sin Fronteras. Doctor, estábamos hablando, ¿no?, de las diferentes situaciones en que podemos encontrarnos afectados por el psicoterror laboral. Pero más que todo, por ejemplo, este exaltamiento de los trabajadores para que despidan al acosado, agrandando sus errores, criticando su trabajo. ¿Cómo puede la persona afectada no dejar que esto le cause todos esos traumas que habló usted, estos traumas psicológicos, hasta físicos, estrés? ¿Cómo puede hacer para que no afecte su trabajo y no haga lo que ellos quieren, que es que se vaya a su trabajo, lo rechace, lo abandone? Como está la situación que no se puede dar el lujo pues de perder su trabajo. ¿Cómo puede mantener la calma y enfrentar esta situación? Fíjate, no, yo voy a tomar una palabra que dijiste muy importante, ¿no? La calma. Realmente es bien difícil mantener la calma cuando uno siente que casi todo el peso de la organización y de la persona que se supone que debe aprobar, o las personas que deben aprobar tu trabajo y que se supone que son tus compañeros de trabajo, están prácticamente como en una cofradía en tu contra, ¿no? Pero por supuesto que hay maneras. Lo primero uno es asumir que yo me siento mal en mi trabajo. Eso es lo primero. Uno no tiene por qué saber, si no es especialista, que yo soy víctima de psicoterror. Yo no tengo por qué saberlo, pero voy a buscar a alguien, un especialista, que me diga qué me pasa, ¿verdad? Generalmente la gente consulta por problemas físicos, porque el psicoterror genera mucho dolor de cabeza, acidez, dolor en el estómago, contracturas a nivel del cuello y de los hombros, insomnio, rabia, intolerancia, porque todo eso se te mete en el cuerpo y además se te mete en las relaciones personales. Empiezan los pleitos con la pareja, intolerancia con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente la persona consulta con un internista o un pediatra en el caso de bullying, por ejemplo, pero estas personas no están capacitadas para saber eso. Entonces, a veces cuentan con la suerte de referirlo con un psicólogo organizacional o con un psiquiatra ocupacional, y nosotros nos damos cuenta que detrás de todos esos síntomas físicos hay síntomas psicológicos, y detrás de esos síntomas psicológicos hay una serie de situaciones desencadenadas en el trabajo que son los que ponen a las personas así. Entonces, ahí empieza el trabajo para que los empleados acepten que están siendo acosados. Eso es lo primero. Uno, darse cuenta. Ah, no, si es que lo que yo tengo es porque me lo están produciendo. ¿Por qué? Porque si tú no tuvieras esa condición o esas acciones sobre ti, tú no haces ningún trastorno de ansiedad o depresivo, que es mucho más grave, ¿verdad? Entonces, lo primero es darme cuenta. Ajá, ya tengo esto, ya sé lo que es, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, yo evalúo al paciente desde el punto de vista mental y desde el punto de vista físico. Necesito apoyarme con un internista, un cardiólogo, pues lo refiero al especialista que necesite, pues. Y entonces después
qué hacer, ¿no?, con ese paciente. Generalmente uno empieza a trabajar desde el punto de vista psicológico, son los estilos de afrontamiento, es decir, cómo hacer para que lo que me están haciendo no me afecte tanto. Y quizás es uno de los trabajos más arduos, ¿verdad? Yo tengo pacientes en psicoterror laboral como con 3 o 4 años de evolución, ¿ok? Porque no es justo que los voten de su trabajo, pero entonces, ¿cómo te quedas tú sin trabajo actualmente, ¿no?, cómo está la situación? Que no es fácil conseguir otro trabajo, o porque estás cerca de la jubilación, entonces si te vas antes de tiempo, bueno, vas a perder un montón de beneficios, que no es justo hacerlo. Entonces, bueno, uno empieza a trabajar eso, es como ponerle a la persona, tejerle un traje, que yo les llamo y les digo, póngase el traje de piel de foca. ¿Por qué? Bueno, porque la piel de foca es fría y resbaladiza, de manera que todo lo que te tiren a ti te resbale. Como el jabón también. Como el jabón. De manera, y eso uno puede preparar a la persona así, ¿verdad?, para que empiece a pensar así. Fortalecer la autoestima, fortalecer asertividad, ¿verdad?, aprender a defenderse sin ser grosero, para no caer en el terreno del acosador, no darle pie, ¿verdad?, para que sea lo que él quiere hacer, que es botarnos, quedarse con nuestro trabajo o enfermarnos muy gravemente, ¿verdad? Generalmente los pacientes que yo, por lo menos los que yo atiendo, están muy malmente enfermos, entonces yo generalmente los medico porque la angustia es terrible, y la angustia hasta que se le ven los niveles de presión arterial, que te puede dar un infarto. Incluso hay casos de psicoterror laboral, no aquí en Venezuela, gracias a Dios, donde el paciente puede incluso llegar a cometer intentos suicidas. Entonces esto no es cualquier cosa, y sobre todo porque la frecuencia está aumentando cada vez es más dramática. Entonces, cuando nosotros logramos apagar emocionalmente a ese paciente, es más fácil que la piel de foca funcione. Entonces el tratamiento es psicológico, el tratamiento es farmacológico o psicofarmacológico, y también, por supuesto, de orden ambiental, del clima organizacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos leyes digamos, en el marco legal venezolano que nos asistan. Entonces ahí nosotros enviamos al paciente con un abogado para que lo orienten. Pero para que la teleaudiencia sepa, por ejemplo, en la ley CIMAT, que es la ley que ampara a los empleados en Venezuela, existe ya el precedente del acoso laboral. ¿Okay? Y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, publicada o promulgada en el 2012 por el presidente Chávez, ya se tipifica como tal el psicoterror laboral e incluso el acoso sexual como delitos, y donde se le otorga pena civil, penal e incluso administrativa. O sea que es un delito. ¿Por qué? Porque puede llegar a matar a una persona y además a quitarle su sustento, que es su comida, su trabajo, y ese es el trabajo no de una sola persona, es el trabajo de familias, ¿verdad? De mantener tu familia, los que tú tengas, pues. Entonces, la idea es que los empleados, además de hacer todas estas cosas, puedan decidir o sepan a dónde recurrir, y, por supuesto, dentro de la CIMAT, del organismo que procura defender los derechos de la salud de los trabajadores, es el INSACEL, que está ubicado aquí en el Palacio de los Eventos, en la Circunvalación 2. Entonces, bueno, uno lo refiere allá para que la psicóloga organizacional los evalúe, ¿verdad? Y entonces compartamos nosotros responsabilidades desde el punto de vista clínico, y las responsabilidades legales pues las tendrá que buscar el empleado. Uno simplemente en ese sentido lo orienta, y el empleado decide si toma la decisión o no de llevar esto a límites legales. Nosotros, que lo que nos corresponde es trabajar la parte clínica, ayudarlo a poder soportar todas estas acciones, e incluso poder llegar a cambiar que de ser acosado a dejar de ser acosado, porque el acosador no va a cambiar, pero en mi experiencia sí podemos hacer que cuando ese acosado cambie su actitud y deje de sentirse víctima, el acosador entonces mira hacia otro empleado, y entonces va a perseguir y acosar a otro empleado, pero ya por lo menos no acosa al que nos está consultando, que era el objetivo del tratamiento en ese momento. Y entonces lo que nos ha pasado, entonces después ese acosado nos lo refieren a nosotros otra vez. Quiere decir que el miedo las personas lo pueden percibir. Entonces, por supuesto. Que la necesidad de aprobación puede notarse en una persona, puede hacerlo más sensible a esto. Por supuesto que sí. De hecho, el aislamiento en la empresa
es una de las principales cosas que ocurre. O sea, el acosado se siente, o los acosados se sienten sacados completamente del clima organizacional, como si fueran unos apéndices, o un cuadrito que no molesta, o más bien que molesta solo con su presencia. Entonces, la idea es evitar, porque entonces el resto de los empleados, aunque no acosen, se convierten en testigos mudos. Ellos saben lo que está pasando, pero no van a atestiguar en un tribunal, por ejemplo, o en el INCESEL, para impedir que este tipo de cosas siga sucediendo. Al regreso seguiremos hablando con el doctor René Mena para saber qué acciones específicas deben aplicar las empresas y qué herramientas de unión pueden realizarse para unir más a los empleados, para que no ocurra ni se apoyen en el psicoterror. Ya regresamos. Continuamos en Caminos sin Fronteras. Doctor, estábamos hablando qué pueden hacer las empresas para identificar el psicoterror y hacer algo al respecto, para no llevar esto como que el paso antes de llevarlo a las diferentes instituciones, ya de cosas de abogados, de leyes, de ya llevarlo a algo, un caso más de... Cuando ya se concretó la acción, ¿verdad? Cuando ya se concretó la acción. Exactamente. ¿Cómo podemos, qué estrategias pueden usar? Convivencias, ¿las convivencias funcionan de verdad? ¿Cómo pueden unir a este...? Fíjate, yo creo que una de las primeras cosas, ¿no?, es que la gerencia y la presidencia, ¿verdad?, tanto como los sindicatos, tienen que estar claros que el psicoterror laboral existe. Eso es lo primero. ¿Ok? Entonces, cada quien por su parte tiene que ejecutar acciones para prevenir que ocurra. Lo primero, comunicación. La comunicación tiene que ser efectiva y asertiva desde todo nivel, ¿verdad? Desde el nivel más bajo hasta la presidencia de la empresa o del instituto, donde el empleado más bajo sienta que puede comunicarse libremente con el presidente y el presidente igualmente con el empleado. Y para eso se pueden establecer canales incluso que pueden ser incógnitos, para que los cargos del medio no sepan cómo se está comunicando la gente, ¿verdad? A través de buzones, a través de un correo, donde la gente pueda enviar su protesta y que no pueda ser, digamos, interceptada por él o los acosadores, ¿verdad? Entonces, lo primero es mantener este tipo de comunicación, y eso se puede hacer fácilmente en la compañía, ¿verdad? Siendo política de la empresa, donde tanto los jefes de los sindicatos como el presidente de la empresa y la directiva simplemente se pongan de acuerdo, ¿verdad? Lo otro es entonces que a todo nivel esa comunicación pueda permanecer y que los gerentes estén en franca y directa conversación con los empleados. Por otra parte, que los empleados sientan que tienen la libertad de poder hablar sin tener temor. ¿Por qué? Porque el temor te hace callar, la censura te hace callar, por miedo a perder ¿qué? Tu 15 y último, a perder tu trabajo, el sustento de tus hijos, entonces tú decides callar. No, lo primero que se debe hacer en una persona que esté acosado en su trabajo es decirlo, ¿ok? Eso es lo primero, ¿ok? Para que todo, a pesar de lo que pueda pasar, y decir quién es el acosador además, porque eso no le va a pasar nada más a él. Antes de esa persona ser acosada ya hubo otra, y antes de esa hubo otra, y antes de esa hubo otra, y después de todos van a haber más, porque en una empresa no hay un solo acosador, hay montones y hay miles de acosados. Entonces, por eso es que todas las empresas tienen que establecer medidas para prevenirlo, que incluso pueden venir desde las convenciones colectivas de trabajo, donde se impongan cláusulas que tengan que ver, por ejemplo, con la comunicación, que tengan que ver, por ejemplo, con sanciones que se puedan establecer ya sea previo a las personas que cometan, ¿verdad?, este delito que es el acoso laboral. Hay un psicólogo español que se llama Iñaki Piñuel, que es un erudito en esta materia, y él ha diseñado una especie que llama él protocolos anti-mobbing, ¿no?, protocolos anti-acoso laboral.
que es una especie de documento legal, ¿verdad?, donde tanto la empresa, la directiva de la empresa, como la jefatura de los empleados de los sindicatos se ponen de acuerdo para escribir, ¿verdad?, una serie de acciones donde se establezca cuáles son las responsabilidades de cada quien, de parte y parte, en cuanto a evitar este tipo de conductas dentro de la empresa. Cómo hacer para prevenirlo y cómo hacer para castigarlo. ¿Ok? Porque, por supuesto, si tú tienes una mala acción, tú tienes que recibir un castigo. Si tú tienes una buena acción, tú tienes que recibir un premio, porque eso hace que se refuerce una conducta positiva y entonces vengan más conductas positivas. Y si tú castigas la conducta negativa, al final la extingues. Entonces, estos protocolos multimóvil lo que buscan es justamente es tratar de mantener las conductas saludables dentro de la empresa, la convivencia, la unión. De hecho, estos famosos compartires que contempla la LOICIMAD ahora es parte de eso, para que todo el mundo pueda, de todos los niveles, reunirse, conversar dentro del mismo horario de trabajo, a nivel informal, comentar las cosas que les sucede y de esta manera hacer el trabajo más ligero, evitar las cofradías y evitar, por supuesto, los aislamientos de los empleados, porque un empleado aislado muy probablemente está siendo víctima de acoso. Doctor, ¿y qué le puede decir a esas personas que pasan ya más de los 40 años y que es un poco más difícil tienen miedo pues en la inserción laboral, de estar sufriendo de psicoterror o mobbing y no tener tienen miedo de no tener esas herramientas si tienen que dejar su trabajo? ¿Qué les puede decir para que se aparten de ese miedo y puedan manifestarlo? Bueno, fíjate, yo creo que lo primero es decirles que no están solos, que no hay que tener miedo, que ustedes pueden acudir tanto con nosotros los psiquiatras que nos dedicamos a la parte organizacional, los psicólogos organizacionales. Nosotros estamos, o los pacientes están amparados por el secreto profesional. Nosotros no podemos salir de allí a hablar con ningún jefe o ningún sindicato sobre este tipo de cosas, pero en lo personal, tanto a nivel personal y laboral y profesional y a la vez familiar, podemos ayudarlos mucho a aguantar esta situación e incluso a que puedan cambiar su condición de víctima sin que eso llegue a lo legal. Entonces, sí hay recursos para enfrentarlo, pero hay que hacer cosas como esta que ustedes están haciendo hoy, que es haciendo programas, darlo a conocer, enterar a la gente que la situación de la persecución en el trabajo es una cosa muy grave, que tiene repercusiones sumamente graves, que en nuestro país está aumentando la frecuencia de persecución laboral, lamentablemente de causa política, cosa que años antes, pues, o digamos en la descripción, cuando tú te lees en cualquier texto internacional de psicoterror laboral, pues la causa política nunca ha estado metida en esto, sino más bien la rivalidad, ¿verdad?, profesional. Pues eso lo estamos viendo aquí. Y hay formas de enfrentarlo. Lo que hay que tener es la valentía, y yo los invito a que se atrevan a ir para protegerse, porque de verdad no están solos. Lo que se necesita es orientación y enseñarlos que hay formas de uno defenderse. Martin Luther King dijo una vez que para que uno se le montara a alguien encima, lo único que uno tenía que hacer era doblarse. Entonces yo los invito a que no se doblen. Los invito a que aprendan cómo hacer para sortear esos obstáculos, y nosotros los profesionales de salud mental podemos ayudarlos a hacer eso. ¿Y cuáles serían algunas de esas acciones asertivas que pueden realizar los trabajadores acosados para no ser como que esos individuos que tienen esa necesidad de aprobación? O sea, que no sea evidente que pueden pisarlos, que pueden humillarlos. ¿Cuáles serían esas conductas asertivas? Bueno, justamente tú hablas de asertividad. Esa es una de las cosas que uno tiene que hacer. Si a mí, mi compañero de trabajo, mi jefe o X persona de mi trabajo se cree con derecho a gritarme para reclamarme algo que yo haya mal hecho, yo puedo, haciendo uso de mi asertividad, decirle: mira, si tú crees y consideras que yo hice mal esta asignación, yo te lo acepto, pero bajo ningún concepto te voy a aceptar que tú me maltrates o que tú me grites. Eso no lo voy a aceptar. Y que este sea el último episodio de esto. La siguiente, si llega a ocurrir, ¿verdad?, ya el empleado tiene que tener otras vías para solucionar eso.
Pero ya cuando tú le pones un freno a este tipo de personas con estos caracteres, ellos empiezan a recoger, ¿verdad? Porque ellos son así. Entonces están un tiempo como apagaditos, pero después van a volver. Porque ellos van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Entonces, el trabajo nuestro apoyando a estos empleados es enseñarlos que cada vez que vuelvan, usted lo va a enfrentar, sin ser grosero, ser asertivo, ¿verdad? Hasta que ellos desistan y, como te comenté hace rato, empiecen a mirar hacia otro porque este no se dejó. Entonces nosotros enseñamos a nuestros pacientes a que no se dejen. Muchísimas gracias, doctor. ¿Le puede decir a la audiencia su número, dónde está ubicado? Bueno, sí, de verdad que invitarlos a que no dejen y no permitan que sean acosados en su trabajo. Hay salidas para todo esto. Yo me encuentro a la orden en el Hospital Noriega Trigo, en el Centro Clínico Medisur en Sierra Maestra. Y bueno, cualquier orientación, cualquier duda, la más estricta confidencialidad y el más alto profesionalismo. Gracias, Daniela. Gracias a usted. Los esperamos la próxima semana en otro programa de Camino Sin Fronteras. Feliz inicio de semana. Niños Cantores Televisión. Producciones Luz y Camino. Presentaron, a nombre de Avícola Aeropuerto, la nueva visión avícola. Del Patio, frescura y calidad al día. Memphis Café, en el Centro Comercial Sambil. Burgol Muebles, en la Avenida La Limpia.